mayores de 18 años. Telemontelíbano, nuestro canal. El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo o de violencia. Los menores deben de estar en compañía de un adulto responsable. Telemontelíbano, nuestro canal. Para estos días de crisis espiritual y apostasía, la Iglesia Movimiento Misionero Mundial presenta su programa Camino de Salvación, una clarinada profética anunciando el levantamiento de la Iglesia, la segunda venida de Cristo y la salvación eterna. Camino de Salvación, de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana. Presenta el pastor Dionisio Vergara. Dirige el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Esta obra no es de hombres ni por hombres, en el mismo corazón de Dios nació. Es un refugio para ovejas que se pierden, y de antemano el Señor nos reveló. Hemos llegado a todos los continentes con un mensaje y un programa arrollador. No hay demonio que resista estar al frente. Nuestro líder es el Cristo vencedor. Si el enemigo viniere como ría. Bendito sea el nombre del Señor. Muy buenos días tengan toda la teleaudiencia en esta mañana preciosa, todos los hogares de este municipio de Montelíbano que están conectados ahorita con su canal Telemontelíbano. Deseamos que la bendición del Señor sea sobre su vida, sobre usted, sobre todos los suyos. Es nuestro gozo y nuestra alegría y contentamiento el poderles saludar y llegar a todos ustedes con la bendición del Señor. Recuerde que la bendición del Señor es la que enriquece y la que no añade tristeza. Es nuestro gozo saludarles muy cordialmente a todos en los diferentes barrios y sectores de este municipio, a través de las redes sociales, a través del Facebook. Deseamos que la bendición del Señor Todopoderoso, el Padre, delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La Biblia dice que aparecerá el príncipe de los pastores para galardonar a cada uno según haya sido su obra. Así que le animamos, hermano, pese a la situación difícil, tal vez por donde usted esté atravesando, las circunstancias, las pruebas, las luchas que tal vez como cristiano usted esté librando, sean externas o internamente. La Biblia dice que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Hoy es un nuevo día para disfrutar, hoy es un nuevo día para creer de que el Dios eterno, el Dios del cielo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio. Usted no está solo, usted no está sola. No importa el desierto, el Jordán, la situación adversa, el gigante con el que usted en esta mañana está luchando. Usted no está solo ni está sola. La Biblia dice que Dios está con nosotros como poderoso gigante, por tanto no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. David dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón de mal alguno, porque tú estarás conmigo. La Biblia dice, por un camino vendrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Todo el que conspirare contra ti, dijo el Señor, lo hará sin mí. Ninguna arma forjada prosperará contra ti, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. La Biblia dice, aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es lo que la Escritura dice,
Efesios también, Pablo hablando de los Efesios en el capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podamos vencer las obras del diablo. Son promesas del Dios del cielo para no cualquiera, sino para todos aquellos que han decidido añadirse a la fila del pueblo santo, de la iglesia del Señor. Así que también la Escritura dice: por nada estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La Escritura dice que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo, si hacemos su voluntad, os será hecho. Así que no se sienta desamparado por mucha prueba, por mucha dificultad, por muchos problemas. Tal vez usted esté siendo muy atacada, tal vez tenga problemas con los hijos, tal vez tenga dificultad con su esposo, tal vez él le haya dicho que la va a dejar, tal vez han decidido separarse, han decidido romper con esa relación matrimonial. Yo le digo, todavía espere un poco de tiempo más, luche un poco más, que Dios puede darle la victoria. Dios puede levantarle, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque Él vino, aleluya, dice la Biblia, a deshacer las obras del diablo. Así que mucho ánimo, hermano querido, mucho ánimo, hermana. Te encuentras pasando por pruebas, por luchas, situaciones difíciles. Entiende que este camino es de lucha, pero también entiende que Dios no nos ha dejado solos, que ha estado con nosotros, estará con nosotros todos los días, dice la Biblia, hasta el fin del mundo. Y todavía no es el fin del mundo, todavía hay mucho camino por delante. Como le dijere Dios a Elías: levántate, bebe y come, porque largo camino te resta. A ti te queda largo camino todavía por recorrer en Dios. Tienes que fortalecerte en Dios, no importa tal vez el dolor en el alma, tal vez la espina en el alma, la angustia en el alma, la aflicción en el alma. Tenemos un Dios fuerte, grande y poderoso, que prometió no dejarnos solos, y no estamos solos. Tenemos la ayuda del Dios Todopoderoso. Así que es una bendición poderles transmitir este consejo de ánimo, de fortaleza, para que usted en esta mañana no crea que esté solo, no crea que esté sola. Aunque esté enfermo, convaleciente, Dios va a sacarle a la luz, Dios le va a la victoria, Dios la va a sacar adelante con su ayuda. Tiene que creer, someterse a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de vosotros. Permítame orar. Dios y Padre Celestial, gracias doy a ti a través de tu Hijo amado Jesucristo. Te suplico en esta mañana, amado Padre Celestial, por mi vida primeramente, pero también por la vida de cada televidente, de cada amigo y amiga, hermano y hermana, que en esta mañana, Señor, nos está sintonizando a través de las redes sociales, a través del canal Telemonte Líbano. Señor, te pido que la bendición tuya, la cual es la que enriquece y no añade tristeza, sea alcanzando a cada televidente, a cada amigo que nos oye, que nos escucha en esta mañana. Tu gracia sea sobre ellos, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre, también suplico, Señor, que reprendan lo que no sea tuyo, todo lo que se levante en contra de lo que es objetivo de culto a Dios, todo lo que se levante en contra de la palabra, de la veracidad de la misma, sea reprendido, sometido. En el nombre de Jesús yo declaro las mentes y los corazones libres. Cualquier enfermedad que haya, usted la sane. Cualquier duda, incredulidad, escepticismo que haya, usted en esta hora aclare, Señor, toda incógnita por su palabra. Declaro la bendición de Jehová a través de su unción, a través de la unción fresca del Espíritu Santo y de esta palabra de la cual hoy hablaremos, Señor. Dios, muchas gracias por concederme. Estoy en tus manos, como aquel niño puso en tus manos, Señor, aquellos panes y aquellos peces para multiplicarlos en tus manos y ser de bendición a la multitud. De suma importancia para todo creyente, todo cristiano, todo aquel que desee ir al cielo, debe apreciar, debe tener en cuenta la Biblia. Nadie que quiera ir al cielo lo hará menospreciando la Biblia. Es teniendo en cuenta la palabra de Dios.
Quiero leerla en esta mañana en el libro segunda de Timoteo, carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, gloria al Señor, el versículo 12 en adelante. Dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, preparado para toda buena obra. Señor, añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Y vamos a hablar en esta ocasión bajo el tema la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Bendito sea el nombre del Señor. La importancia de la Biblia en nuestras vidas. ¿Por qué Dios dejó la palabra de Dios? ¿Para qué Dios dejó la palabra de Él? ¿Por qué nos estableció Dios estatutos, normas, decretos que Él quiso dejarnos para que los obedeciesen? Estamos viviendo un tiempo, días en que hay mucha gente enemiga de la Biblia. Hay mucha gente que desmiente, que usted va a encontrar diciendo la Biblia puede con mucho. Eso es papel, eso no hay que creer en eso. La gente escribió eso. Muchos creen que la Biblia fue escrita por los orientales en tiempos de guerra para distraer y persuadir a los judíos para que no siguieran en guerra. Bendito sea el Señor. Otros dicen que la Biblia solo es un invento, solo es un chantaje, solo es un montaje, solo es falacia. Dicen muchos, alabado sea el Señor. Bien, son conceptos que la gente tiene en lo secular y se le respeta su concepto con respecto a la Biblia. Pero nosotros los que hemos conocido al Señor sabemos, tenemos claro que la Biblia ni es un chantaje, ni es un montaje, ni fue dado para los judíos en tiempos de guerra, sino que la Biblia para nosotros es la voz de Dios. La Biblia para nosotros es la voz de Dios. Ahora, este libro, la Biblia, la palabra Biblia no se encuentra en la Biblia. Es decir, que es un nombre que se le da a la Biblia porque viene de una raíz griega que significa, una raíz griega o un nombre griego que es biblión o biblioteca. Y entonces, por eso le llamamos Biblia, porque es el libro que tiene 66 libros. De ahí viene la palabra Biblia. Si bien es cierto, la palabra Biblia no está contenido en este libro. Antes se le llamaba el rollo, fueron escritos en pergaminos, se hablaba de las escrituras, pero no se le llamó Biblia. Pues más adelante este término se le da, la teología le da el nombre de la Biblia. Gloria a Dios, porque es el libro de los libros y el libro que contiene otros libros. 66 libros tiene la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Esta Biblia que fue escrita por más de 40 escritores, en un lapso de tiempo aproximado de 1500 años. La Biblia tiene 32.102 versículos. Bendito sea el Señor. 1189 capítulos. Tiene 77.773 palabras. Bendito sea el Señor. Corrijo, tiene 773.693 palabras. Tiene 3.566.480 letras. Muchos han dicho que la Biblia contiene 32.000 promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Los idiomas, el idioma en que fue escrito la palabra de Dios fue el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego y arameo. Bendito sea el nombre del Señor. 40 escritores escribieron la Biblia. Gloria al Señor. Los 5 primeros libros de la Biblia se le conoce como el Pentateuco, porque
que viene de penta, de 5, los escribió Moisés, como también se cree que probablemente Moisés haya escrito el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro, bendito sea el Señor, de Jod. Bendita sea la misericordia del Señor a Jod. Se le atribuye más bien este libro de Jod también a Moisés. Gloria al nombre del Señor. Si este libro lo hubiera escrito Moisés, entonces estaríamos hablando que Moisés escribió 6 libros y algunos salmos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Cristo vive. La Biblia es el libro más vendido. Ha sido publicado y traducido a más de 2000 idiomas. Es el libro más vendido en todo el mundo y en la historia del mundo. Muchos se han levantado en contra de la autenticidad, han atacado la autenticidad de la Biblia. Ateos, por ejemplo, como Hitler. Hitler dijo que él desaparecería la Biblia, pero su ideología y su ejército permanecerían. Hoy Hitler no está, pero la palabra del Señor permanece para siempre, porque escrito está: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hablo esto porque es importante hablarlo. Hay que tener mucho cuidado porque hoy han venido surgiendo unas nuevas versiones acomodadas al amaño y que se adapta a la necesidad del pecador, o más bien a la necesidad o al conformismo del pecador. Han venido adaptando, han venido surgiendo versiones nuevas que vienen realmente destruyendo la autenticidad, tratando de destruir, de desmentir y de amañando la Biblia, manipulando la Biblia. Hay sectas que hoy tienen su propia Biblia, han adaptado su propia Biblia a sus creencias, han adaptado su propia Biblia a sus religiones. Bendito sea el Señor. Para sostener ellos la doctrina que profesa su organización, han sacado su propia Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia es el tesoro más grande para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Dios fue el que inspiró esta palabra. La misma lo dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad. Y da la utilidad de la palabra. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que Dios deja la Biblia, establece su palabra, la Biblia es perfecta y ella se defiende sola. No hay que meterles anécdotas a la Biblia. Hoy se está cumpliendo la Biblia que el apóstol Pablo pronuncia diciendo que para los postreros días se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán el oído de la verdad que es la palabra y se volverán a las fábulas. Bendito sea el nombre del Señor. Usted ve hoy muchos púlpitos que han hecho a un lado la palabra y hoy solo cuentan fábulas. Tienen el libro, gloria al Señor, de la culpa es de la vaca, y muchas fábulas, gloria al Señor, que promueve la autoestima, que promueve el ego humano, pero que no cambia el alma, que no la transforma. ¿Sabe por qué, querido amigo? Te digo esto, porque el Salmo 119 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La Biblia dice que son cuentos, que son simplemente historia. Eso no produce salvación en el corazón del oyente. Lo único que produce
Salvación en el oyente es la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, si usted quiere tener resultados en su predicación, quiere tener resultados en su manera de enseñar, tiene que abrir el corazón a la palabra y tiene que dar a conocer la palabra. La gente necesita oír la palabra, porque la palabra es la que conlleva que el corazón del hombre sea arrepentido. Bendito sea el nombre del Señor. No son las presentaciones, los shows, no son las fomomímicas, no son las danzas orientales que hoy están metidas en las iglesias las que producirán cambio en un pecador. Es la palabra de Dios. Por eso también Juan dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué dice Juan? Que la Biblia fue escrita para evitar que el hombre peque. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia evita, la palabra de Dios evita que la persona se hunda en el pecado, que la persona se hunda en la desgracia del mal. Por eso hay que darle lugar hoy en los púlpitos a la Sagrada Escritura. Hay que permitirnos abrirnos paso y enseñar y decir como se solía decir antes: escrito está, la palabra de Dios dice, mi Biblia dice. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Es como la Biblia dice. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Nota que el Señor dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Es decir, que tu creencia debe ir acoplada, debe ir en acople. Tu creencia debe ir armonizada con la Escritura. Si tú dices: yo creo en Dios, pero no en la Biblia, estás perdido. Si tú dices: yo creo en Dios, pero también creo en los libros de Julana de tal, del profeta tal, de Julano de tal, estás perdido. Alabado sea el Señor para siempre. Porque triste y lamentablemente hoy hay gente interpretando la Biblia con libros, y eso es un error gravísimo. Los libros no interpretan la Biblia. La Biblia es la que interpreta todos los libros habidos y por haber. Nunca usted cometa el error de interpretar la Biblia con libros, con comentarios que son muy importantes. Gloria al Señor. Más bien, usted interprete al libro con la Biblia. Alabanza al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que la Biblia no es de interpretación humana. La Biblia no es de interpretación humana. Tenemos a alguien que nos puede interpretar bien las Escrituras, y no son los comentarios, por muy buenos escritores que sean o comentaristas, no son los hombres las que nos van a interpretar la Biblia. Se llama el Espíritu Santo, el que inspiró esta palabra y el que nos guía a toda verdad, el que nos revela las Escrituras. Se llama el Espíritu Santo. No es el cura, no es el pastor, no es el jerarca religioso, no es el líder conciliar, no es el diácono, no es el líder o el colaborador quien interpreta bien las Escrituras, sin lugar a mentirnos y sin lugar a que nos podamos equivocar o cometer un error. Se llama el Santo Espíritu de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Entonces, querido amigo, la Biblia es la palabra inspirada por Dios, por medio del cual Dios se verdades para enredar al ser humano, para sacar al hombre del propósito y del plan de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hoy hay por ahí, como dice la Biblia, ya el Señor nos advirtió
que teníamos que tener cuidado porque vendrían falsos profetas en su nombre, que vendrían falsos cristos, que vendrían falsos pastores, que vendrían falsos líderes. Querido hermano, estamos en una época donde hoy cualquiera es un pastor, donde hoy cualquiera es un profeta, donde hoy cualquiera es un apóstol, donde hoy cualquiera levanta una iglesia a su manera, a su forma, a su amaño. Bendito sea el nombre del Señor, por intereses. Palabra de Dios, porque el pastor no está para acumular diezmos, no está para ganar o sacar ganancias de la Biblia, no. El pastor está, alabado sea el Señor, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación, y esas buenas nuevas están concentradas en la palabra de Dios, el cual vive y reina para siempre y por siempre. Hay gente con la Biblia sacando ventajas, hay gente que se mete a estudiar teología y dice, ya yo soy pastor porque tengo conocimiento de la Biblia, y se van a abrir una iglesia sin llamado de Dios. Por eso se vuelven violadores dentro del púlpito, y luego la gente señala el pastor fulano de tal, pero no era ningún pastor. Él se puso de pastor, o lo pusieron de pastor. Alabado sea el Señor, porque un pastor llamado por Dios nunca va a ser tal vileza y tal bajeza. Alabado sea el Señor. No le diga pastor a quien no lo es. Alabado sea el Señor. El título de pastor no, alguien dijo, alabado sea el Señor, que ser pastor no es cualquier cosa. Alabado sea el Señor. Ser pastor no es cualquier. Usted no puede creer en Dios como dice el pastor, porque hay gente que dice, bueno, yo hago esto porque el pastor dijo que lo hiciera, pero no es lo que el pastor diga. Acuérdate que el pastor es hombre y te puede engañar y puede caer en lazo del enemigo también. Puede ser tentado y seducido a cometer errores y hacer falacia, a reunir la gente, a reunir las damas de la iglesia y preguntarle cosas que no debe el pastor meterse allí. Alabado sea el Señor para siempre. Al pastor no le interesa la vida privada de la gente en la iglesia. Al pastor le interesa dar a conocer la palabra, orar por esas almas, dar a conocer la palabra. Alabado sea el Señor. Pero el pastor no tiene nada que ver con la vida privada de la feligresía. Alabado sea el Señor. Hay pastores metidos, hay líderes así, corruptos, corrompidos, echados a perder, que no los puso Dios, que no están por Dios, que están metidos donde no deben estar metidos, que están preguntando, investigando lo que no deben investigar. Alabado sea el Señor. ¿Qué le compete al pastor? Dar su vida por las ovejas. ¿Y cómo el pastor da su vida? El buen pastor da su vida por las ovejas, orando, buscando a Dios, ayunando, estudiando la palabra, transmitiéndosela al pueblo, para que el pueblo se santifique, busque a Dios y se aparte del pecado. Ese es el trabajo del pastor. Predicarle, no poner, bueno, está bien que el pastor de pronto de alguna forma quiera darle oportunidades a líderes que hay en la iglesia, alabado sea el nombre del Señor para siempre, pero que no debe ser tu constante, porque hay lugares donde siempre predican, gloria al Señor, los miembros, y el pastor predica cada mes, una vez al mes, un domingo escasamente, y usted le va a medir el mensaje, y es un mensaje que no llega, y es un mensaje sacado del internet, y es un mensaje copiado de otro, y es un mensaje vacío, y es un mensaje hueco, que no cala en el corazón del oyente, ni el que va a su auditorio a oírlo, que no tiene unción, no tiene poder, es simplemente un címbalo que retiñe, pero sí está recibiendo un salario, sí está tomando los diezmos y las ofrendas, sí tiene consideración con esa iglesia, que muchas veces hasta cumpleaños a él, a su esposa y a los hijos, siendo corrompidos los hijos, hay que festejarle. Alabado sea el Señor. Tienen que pagarle arriendo a la casa, le tienen que tener casa pastoral, tienen que pagarle primas y cesantías, pero no le enseña la verdad al pueblo. Alabado sea el Señor. Un pastor así es un estafador, un pastor así es un vividor. Alabado sea el Señor, porque si Dios puso un pastor es para revelar la verdad, es para que el pueblo conozca la verdad, para que el pueblo se santifique y viva para Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Dándole la palabra. Dándole la palabra a ese pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la regla infalible, la regla de fe y conducta que nos guía con toda seguridad al cielo. La palabra de Dios. Si pasamos por alto la palabra,
Entonces lo que habrá será una iglesia carnal, una iglesia no espiritual. ¿Qué más es la palabra? La palabra de Dios, gloria al Señor, según hemos dicho, es la regla infalible de fe y conducta que nos guía con toda seguridad al cielo. Salmo 119, versículo 11 y 105. También Juan 5:24, Juan 20:31. Ojo, a la Biblia según ella misma no se le puede quitar ni se le puede añadir, según lo descrito en Apocalipsis 22:18 al 19 y Primera de Pedro 1:25. No se le puede quitar ni añadir. Quiere decir esto, te explico esto, porque si te dejas engañar es porque quiere. Nadie puede venir a ti con una revelación extrabíblica. Nadie. Y no le creas a ningún sinvergüenza que venga a ti, pero a decirte cosas que no se acomode a la Biblia. Nada se puede salir de la Biblia. Nada. Todo tiene que ir evaluado. Todo tiene que hacerse un escrutinio, algo minucioso, algo bien, aleluya, como se dice, exégesis, una buena exégesis al texto sagrado, al libro sagrado, para poder creer. Nada se puede salir de la Biblia. A la Biblia no se le puede quitar ni se le puede añadir. O sea, nadie puede venir a ti y decirte algo extrabíblico. No es que la Biblia dice eso, pero por acá dice otro lado. No es correcto. No es usual de Dios decir algo que no vaya conforme a la palabra del Señor. Por ejemplo, tú tienes un marido o tú tienes una mujer, tienes ya hijos con él y tienes hijos con ella. Luego va a venir un profeta a decirte que tu esposo no es ese, ya tienes 3 hijos. Y luego va a venir un profeta a decirte que tu marido no es ese, sino que es el hermano que toca piano o que toca la guitarra. Entonces tú quitas los ojos de tu marido, el padre de tus hijos, y lo empiezas a poner en el hermano que toca la guitarra o el piano. Eso no puede ser bíblico. Esa profecía hay que tirarla por el suelo. No puede ser de Dios, porque Dios no vino a destruir un hogar. Dios no vino para que unos hijos, para que tú le pongas otro padre a tus hijos. Dios no es así. Dios restaura los hogares, Dios bendice los hogares, Dios llena los hogares, Dios salva los hogares. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es la versión bíblica. Alabado sea el Señor para siempre. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero te van a decir que ese tu marido nunca va a ser cristiano. Que ese tu marido no es el hombre que que Dios tenía para ti, sino que tú lo escogiste, que tienes que abandonarlo, que tienes que abandonar. Huye de esa iglesia o huye de esas profecías vanas, baratas, que no son agradables al Señor ni vienen de parte del Señor. La Biblia siempre te va a enseñar lo correcto, y lo correcto es que tú levantes a tus hijos con el papá de sus hijos. Gloria al Señor. Ahora, está bien que tal vez no te trate bien y de pronto te golpea, te maltrata, abusa de ti. Bueno, entonces sepárate por un tiempo y quédate sola buscando a Dios hasta que Dios lo cambie, porque tampoco está llamada a que Él te venga a matar. Pero quédate soltera, no des mal testimonio del evangelio, porque van a decir, mire, vea, apenas se metió evangélico, el hogar se le destruyó. ¿Y quién va a sufrir agravio? ¿Quién va a ser escarnecido? No tú, sino el evangelio del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si está muy maltratada, si te sientes muy abusada, debes separarte. Primero, alabado sea el Señor, quedarte sola buscando a Dios hasta que Dios cambie ese hombre o haga algo Dios. A su nombre gloria. Pero debes quedarte un tiempo muy suficiente dando testimonio de que te separaste no porque te enamoraste de otro en la iglesia, sino porque realmente habían problemas que buscaste a Dios y trataste de solucionar, pero no se solucionaron. La palabra de Dios es la verdad. Alabado sea el Señor. La vida que uno ha recibido como la nueva vida, esa vida nueva tiene que ser alimentada, y ese alimento es la palabra de Dios. Cristo dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa eso, querido televidente? Que usted y yo, después de nacer de nuevo, tenemos que alimentarnos. La Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Escucha bien lo que el texto sagrado dice. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pero Pedro también dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es que hay una leche adulterada.
Alabado sea el Señor. Hay una leche adulterada que representa una palabra, que representa algunos mensajes, que representan algunos sermones que están adulterados de gente irresponsable, de gente, hermano querido, amigo querido, crueles, viles, de gente usada por el diablo, que se pararán en los púlpitos hablando conforme a sus propias concupiscencias, que traerán un mensaje que lo extraerán de la Biblia para sacar provecho. Alabado sea el Señor. Tú hoy vas a encontrar, aleluya, temas como temas de la prosperidad. ¿Y qué usan? La Biblia. ¿Dónde cogen ese sermón? De la Biblia. Pero lo entienden a la manera de ellos. Por ejemplo, Elías fue enviado a una casa de una mujer viuda. Y la Biblia dice que esta mujer viuda tenía solo un puñado de harina y un poquito de aceite. El profeta llega a su casa y le pide agua. Ella va a buscar el agua. Elías le dice que le hiciera también una torta y le diera primero a él. Ella le dice: vive Jehová y vive tu alma, que ahora recogía unos leños para hacer una torta, para que nos dejemos morir yo y mi hijo, porque era lo último que tenía. Ahora Elías le dice: dame a mí primero. Y Dios ha dicho que no escaseará la harina de tu tinaja. Alabado sea el Señor, ni el aceite en tu casa. Entonces, ¿qué hace la gente? Escuche bien. Mire cómo interpretan y cómo acomodan la Biblia a la manera de ellos. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dicen estos falsos profetas? Usando la Biblia. ¿Qué dicen? Mire, si tú tienes lo último que tienes, tal vez sean los últimos 10,000 que tengas en tu cartera. Tal vez sea lo último de tu cuenta o lo último de tu sueldo. Pero si me lo das a mí como profeta, Dios me ha dicho que te va a prosperar. Y te van a subir de sueldo en el trabajo. Y te van a subir de cargo en el trabajo. Y vas a recibir unos beneficios tremendos y terribles. Y entonces, claro, está usando la Biblia. Y como la gente tiene temor a la Biblia, dice: si la Biblia lo dice, saca sus 10,000 y se los da. Se queda esperando el ascenso en el trabajo, se queda esperando el ascenso de sueldo, y no vino ni ascenso de puesto en el trabajo, ni tampoco vino, aleluya, tal vez un ascenso del dinero, una subida de sueldo. ¿Qué hizo ese pastor? ¿Qué hizo ese, llamémoslo así si cabe la expresión, ese degenerado que usó la Biblia para quitarle los 10,000 pesitos a la señora o al señor que tenía para hacer una diligencia, para comprar un medicamento, el desayuno al día siguiente? ¿Es eso lo que enseña ese versículo? No. La Biblia está diciendo, lo que enseña ese versículo, gloria al Señor, es que si tú le das lugar a Dios primero, no tu dinero, es que si tú reconoces a Dios en primer lugar, es que si tú crees en Dios, es que si tú amas a Dios y le entregas lo tuyo, que es tu vida, tu alma, tu ser, alabado sea el Señor, entonces Dios te recompensará, Dios te bendecirá, Dios te sacará adelante. Por eso la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas luego van a venir como añadiduras. Ese es el principio bíblico. La Biblia dice: Juan amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dios quiere la prosperidad del alma, primero ante todo. Por eso Dios creó primero los cielos y después la tierra. Primero dice: en el principio creó Dios los cielos, porque Dios quiere que el hombre primero incline su mirada al cielo y no en lo terrenal. Alabado sea el Señor. Así que el hombre de Dios, el pastor de Dios, te va a hablar primero del cielo, no de finanzas, no de prosperidad. Te va a hablar primero de que Dios quiere arrepentimiento. Te va a hablar de que Dios quiere cambio. Y que si tú lo buscas, te entregas con todo el alma y el corazón, tú vas a ser bendecido. Pero la primera bendición es tu alma. Dios no quiere que tu alma esté arruinada. Dios quiere que tú seas rico para con Dios. Alabado sea el Señor. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, encontramos una iglesia que ella decía: estoy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa era su perspectiva. Él se veía así, la iglesia se veía así, pero Dios le dice: tú dices soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le advierte, le dice: te ruego, te aconsejo que compres colirio para que veas tu propia condición. Tú dices soy rico, pero tú eres un pobre, desventurado y ciego, y lo tratas de miserable. Alabado sea el Señor. En otras palabras,
Su posición era no tener necesidad delante de los hombres y delante de él como tal. Pero delante de Dios era un arruinado. Tenía el alma arruinada, tenía el alma perdida, tenía el alma sucia. Y así hay mucha gente hablando de bendiciones espirituales, económicas y financieras, pero su alma está arruinada por el adulterio. Su alma está arruinada por la fornicación. Su alma está arruinada por la rapiña, por la corrupción que hay ahí en él. Alabado sea el Señor. Y en ella también, alabanza al Rey de la Gloria. Entonces, la Biblia dice que esta vida que hemos recibido de Dios hay que alimentarla. Y ese alimento es para salvación. Pero luego dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también dice que nosotros debemos desear como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada. Porque hay mucha gente adulterando la palabra. ¿Cuándo se adultera la palabra? Cuando la Biblia se predica, pero se sale del énfasis que el Señor le está dando, del énfasis que el Señor quiere. Se sale del cronograma, o más bien de allí del propósito genuino y divino para la cual Dios la enseñó. Ojo, es por eso que Jesús dice, será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? Jesús señaló un evangelio que él dejó, porque hoy están predicando muchos tipos de evangelios. Mire, hoy hay evangelios para homosexuales, hay iglesias rosadas, hay iglesias para lesbianas, hay iglesias para el diablo, hay iglesias nudistas en Brasil. Ya oí que hay iglesias allá donde el pastor va desnudo y le predica a las feligreses desnudo, usando como texto la Biblia. Ellos dicen que el pecado no es la desnudez, porque Dios creó al hombre desnudo, y cuando el hombre acepta a Cristo sale del pecado y ya no hay malicia. ¿Y cómo entran al templo ahora? Desnudos, como Dios los trajo al mundo. ¿Y qué utilizan? La Biblia para adulterarla, para mezclarla. Alabado sea el Señor. Corruptos de entendimiento, dice la Biblia, los cuales los indortos tuercen para su propia perdición. La Biblia llama que son perros soñolientos, árboles otoñales, nubes sin agua. Alabado sea el Señor. Nubes sin agua. ¿Qué representa eso? Que son pastores sin Dios, que son líderes sin Dios, que están enseñando según su propia concupiscencia, según su engaño, según su mentira. Hace días pasados veíamos por las noticias una escena escalofriante de un pastor, que yo no voy a mencionar su nombre porque no me lo evita mi ética pastoral, alabado sea el Señor, de que mientras estaban allá en el devocional, del lado atrás había una pieza donde él estaba con dos mujeres teniendo sexo al mismo tiempo, con dos mujeres en una pieza teniendo sexo. Luego salía sucio de fornicación o de adulterio a pararse en el púlpito a predicar. ¿Y sabe qué hizo la gente? Porque eso salió por los medios de comunicación. ¿Sabe qué hizo la gente? Lo defendieron. Su feligresía lo defendían. Sus abogados lo defendían a un corrupto y a un degenerado de esto, que no debe estar en un púlpito enseñando la palabra. Pero lo defendían. ¿Por qué? Porque la gente hoy está como adormecida, la gente está como anestesiada, la gente está viendo la corrupción pero no hacen nada. La gente en las iglesias hoy se han hecho lo de la vista gorda, no se atreven de decirle nada al pastor, no se atreven de decirle nada al que predicó ese mensaje que no es de Dios, no se atreven a decirle nada, dejan todo pasar por alto, y por eso hoy el evangelio va degradado, va tan bajo como va, que hoy nadie quiere creer al evangelio. ¿Sabe por qué? Porque lo han destruido muchos, no al verdadero evangelio. Alabado sea el Señor, porque el verdadero evangelio, la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra él, contra la iglesia del Señor. A su nombre sea la gloria para siempre. Ojo, la Biblia es la palabra de Dios y hay que creerla para ser salvo. La Biblia es la palabra de Dios, hay que creerla para ser salvo. Hay, bendito sea el Señor, que creerla para uno ser santo. Hay que creerla para uno ser salvo. Hay que practicarla, gloria al nombre del Señor, para uno ser santo. Pero debe ser leída para uno ser sabio. Debe ser leída para ser sabio. Debe uno creerla, alabado sea el Señor, para ser salvo, pero uno también tiene que practicarla para ser santo. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dice ella misma? Alabado sea el Señor. ¿Qué dice ella? David dijo en uno de sus salmos, gloria al Señor, que la Biblia es dulce como la miel
y como la que destila del panal. ¿Cómo así? ¿Por qué dulce como la miel y la que destila del panal? Porque la miel que destila del panal no la pueden adulterar, ella viene pura. Entonces la palabra de Dios es buena cuando viene del panal. ¿Y cuál es el panal? Luego, hermanos, desde luego que el panal es la presencia de Dios, es el poder de Dios, es la gloria de Dios, es la gracia de Dios. Significa esto que cuando uno extrae del panal la Biblia, cuando uno extrae de la presencia de Dios, cuando uno va a buscar a Dios para que revele el mensaje para ese pueblo, esa palabra se hace dulce. La gente la recibe, la gente la acepta. La gente no se va de la iglesia sintiéndose estafado o sintiéndose engañado. Quiero decirte, hay gente en la iglesia que están deseando que el pastor se ponga los pantalones. ¿Por qué? Porque no está dando la palabra. Y cuando no se da la palabra se monta al púlpito. Se monta al púlpito de cualquier forma, de cualquier manera. Se pasa al frente, aleluya, a cantar a un inconverso, a jóvenes de cualquier forma, mujeres de cualquier forma. Bendito sea el Señor. ¿Cuándo? Hermano querido, aleluya, cuando la miel no está del panal, sino de otras cosas como del internet. Hoy para muchos el panal es el internet, los libros, la teología. Y se han olvidado que la palabra de hermanos de Dios es la revelada, la que usted va de rodillas y le pregunta: Señor, ¿qué necesita el pueblo? ¿Qué vas a poner en mis labios hoy para yo hablarle al pueblo? Señor, toma mis labios. Padre, tú conoces la necesidad de este pueblo que viene hoy a buscar un mensaje. No me dejes hablar según mi capacidad, mi intelecto o según mi conocimiento, Señor. Habla a través de mi boca. Te presto mis labios, Jesús. Háblale a esta familia que veo que tiene problemas, pero tú sabes de qué forma, Señor. Háblale a este matrimonio que yo veo que tiene dificultades, pero tú sabes de qué forma, Señor. Háblale a este joven que está como desatinándose, pero tú sabes de qué forma, Señor. Háblale a este anciano, Señor, que lo he venido viendo todo disgustado, pero tú sabes cómo, Señor. Háblale a los amigos que lleguen, Señor, que no sea mi palabra, sea tu palabra. Cuando se vuelva esa noción, querido amigo, querido hermano, y cuando se tiene esto en cuenta de esta forma, habrán genuinas conversiones, habrán nuevos nacimientos genuinos y habrá un evangelio santo y puro, y la gente no dudará en creer que esa iglesia es una iglesia de testimonio. Alabado sea el Señor, porque la palabra viene de Dios. Entonces la Biblia hay que creerla, hay que leerla para ser sabio. Debe creerse para ser salvo, debe practicarse para ser santo. La palabra de Dios es la espada nuestra que Dios ha puesto en nuestras manos para vencer al adversario, para vencer al enemigo. Sin la espada el diablo se entra a la iglesia. Sin la espada de la palabra el diablo juega pelota, juega béisbol, juega lo que quiera jugar en la iglesia. Se mete el diablo en la iglesia. La iglesia se llena de patos, la iglesia se llena de cualquier cosa, menos de creyentes genuinos, santificados y temerosos a Dios. Usted va a encontrar iglesias así, llena de gente de cualquier forma. Alabado sea el Señor, pero no llena de gente temerosa a Dios. ¿Por qué no? Porque no hay espada. Y claro, como la espada corta para allá porque tiene dos filos y corta para acá. O sea que si el pastor anda mal y le pide a Dios la palabra, primero que va a cortar es al pastor allí. Suácate. Y como al pastor no le interesa que Dios lo toque y lo que Dios lo corte con la espada, entonces no da la palabra. Le vamos a contar una anécdota, vamos a contar una fábula mejor, que llene la autoestima, que haga sentir bien al que está mal. Y no da la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Porque la espada lo va a cortar también a él. O cuando llega el versículo que toca su hogar, que toca su familia, que toca la condición de sus hijos, se lo salta. Porque la Biblia dice que el predicador, dice que el pastor, dice que el diácono, dice que el obispo debe ser primero marido de una sola mujer. O sea que un pastor recasado no califica para estar en un altar. Un pastor recasado, 2 veces casado, debe bajarse lo más antes posible de ese púlpito, porque está profanando el púlpito.
está desagradando a Dios. Y ya vamos a traerle un mensaje con respecto a eso, bien enseñado, para que usted en su casa con la Biblia descubra que un pastor 2 veces casado está descalificado para ejercer el pastorado. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, cuando el pastor lee allí la palabra, que tenga hijos creyentes, y los hijos son sinvergüenza, y los hijos bebedores de trago, y los hijos fumadores de droga, y los hijos gomelos, y los hijos corrompidos, entonces él se salta eso. Esa hoja no la toca. Él toca otras cosas para su beneficio. Entonces, cuando llega la espada y lo va a cortar a él, él quita la espada. Él no se hace daño él mismo. Él quiere es que corte al pueblo, pero que no lo toque a él. Y esa no es la Biblia. La Biblia es espada de dos filos, corta para allá y corta para acá. El pastor no tiene problema, se monta con toda moral y credibilidad y suelta la palabra. Toque a quien toque, corte a quien toque, corte a quien corte. Alabado sea el Señor, pero es la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Esa es la Biblia. Dice allí en Hebreos capítulo 4, alabado sea el nombre del Señor, que es espada de dos filos. Alabado sea el Señor. Pero también lo enseña Mateo 4, versos 3 al 11, Efesios 6, 17. La Biblia nos enseña cómo vivir según el Salmo 119, versículo 105, 130 también, Santiago 1, 22, hasta el versículo 25. La Biblia nos enseña cómo vivir. Querido amigo que me escucha, la Biblia no es el libro de negocios. La Biblia no es el libro de finanzas. La Biblia no es el libro condescendiente con el pecado. La Biblia no es un libro de corrupción. La Biblia es un libro que santifica. La Biblia es un libro que cambia, que transforma al hombre que se atreve a abrir el corazón a Dios y a la palabra. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es una palabra inmutable. ¿Qué significa esto? Que no cambia en sus preceptos, que no cambia, alabado sea el Señor, para siempre en sus enseñanzas. Hay gente que dice, no, eso era para Israel. Hay gente que dice, no, eso se predicaba ayer, pero ya hoy no se puede predicar. Hoy estamos en una era moderna. Hoy estamos en una época y en un tiempo muy modernizado, desarrollado. Ya al pecado no se le llama pecado. Ya esa palabra es muy fuerte, alabado sea el Señor. Y han cambiado el dialecto a la palabra. Y han cambiado la veracidad de la Biblia. A su nombre, gloria. ¿Quién le dijo a usted que la Biblia cambia cuando cambia hermano, tal vez la sociedad? La Biblia es la misma. Como Dios es el mismo y la iglesia tiene que ser la misma. Alabado sea el Señor. No importa el modelo, gloria al Señor, de sociedad frente al que estemos. No importa mucho menos, bendito sea el Señor, la cultura. No importa mucho menos, aleluya, tal vez la creencia o los dogmas que la persona pueda tener. La Biblia es inmutable. La Biblia no cambia. La Biblia dice que ella permanece para siempre. No la han venido cambiando. Hoy el evangelio no es el mismo. Hoy cualquiera, mire, 20 años, 30 años atrás, quien decía ser cristiano lo era de verdad. Y usted lo conocía donde fuera. Lo reconocía, lo sacaba como cristiano. Pero hoy ya el cristiano entre el que no es cristiano ya no se distingue. ¿Por qué no se distingue? Porque el evangelio que se está predicando hoy ya no es el mismo de ayer. A su nombre, gloria. Pero todo el que quiera ir al cielo tiene que entender que es el evangelio antiguo, que es el evangelio que Cristo nos dejó, que hay que vivir si se quiere agradar a Dios e ir al cielo. Esta es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Recuerda que nuestro deseo es que usted reciba bendición a través de este programa. El Señor sea guardándole. Bendito sea el Señor y hasta una próxima ocasión, mediante Dios. Si Cristo no viene esta noche, mañana estaremos en un nuevo programa. Dios le guarde. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo.
sientas solo, sin ganas de vivir, cuando mi fe no alcance para creer que estás allí, y cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer, Jesús, camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mi hermana, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mi hermano, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Camina conmigo, mi esposa, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mi esposo, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Camina conmigo, papá, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo. Cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer, Jesús, camina conmigo, solo camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo.
Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Camina